Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Raptor y esta noche te contaré una historia más de terror que seguramente te traerá aquellas pesadillas que creíste que habías olvidado. Acomódate bien porque hoy hablaremos sobre taxistas. Te comparto esta historia que me sucedió hace ya varios años. Ahora soy una persona muy acomodada económicamente y la recuerdo con añoranza, pero aquellos fueron días en que sentí un miedo muy real que marcó mi vida para siempre. Por circunstancias obvias debo ocultar mi nombre, pero me puedes decir José. Todo sucedió en julio de 1975. Yo estudiaba el primer año en agronomía en la universidad de una ciudad importante de Colombia. Pero las limitaciones económicas de mi familia me obligaron a tomar un turno de taxista desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Mi juventud me permitía resistir el esfuerzo de trabajar y estudiar, y cada noche había una historia diferente que vivir con la variedad de pasajeros que me tocaba transportar. Además, antes de la jornada nocturna, los otros conductores contaban sus historias y anécdotas vividas en este trabajo. El frío de esa noche en que todo empezó, se cernía sobre mí mientras manejaba el taxi por las oscuras calles de la ciudad. Era una noche tranquila. Ya había hecho lo suficiente para pagar el alquiler del taxi y el combustible, y solo eran las 11:50 de la noche. Todo apuntaba a que sería una buena jornada, hasta que me tocó lo que mis compañeros llamaban el viaje extraño. Así se referían a un hombre mayor, con un aire sombrío que pedía que lo lleven al Hotel El Rincón, un enorme hotel que quedaba a las afueras de la ciudad y que estaba en ruinas por un voraz incendio que lo había consumido junto con los 66 huéspedes que en ese momento se alojaban allí y que no pudieron escapar. La advertencia que daban los otros conductores era de que no se hiciera esa carrera jamás y que preferible nos alejemos del mencionado caballero o terminaríamos con un estado mental bastante precario. Esa noche, aquella experiencia me tocó a mí y olvidé todas las alertas que me habían hecho mis compañeros. Allí en la acera estaba el hombre mayor del que ellos me habían advertido. Parecía surgir de las mismísimas sombras de la noche, vestido con un impecable traje negro que contrastaba con la palidez de su rostro. Emanaba una elegancia gótica que envolvía en un aura de terror todo a su alrededor. Levantó la mano para detenerme. Yo sospechaba lo que estaba ya por venir, pero aún así tenía las esperanzas de que esa solo fuera una carrera común y corriente, con la cual seguir en la buena racha que tenía aquella noche, y entonces decidí detener el coche. El hombre se inclinó para quedar a la altura de la ventanilla. Sus facciones eran afiladas y enigmáticas. Sus ojos profundos parecían contener todo el terror de la humanidad, y su boca estaba apenas curvada en una sonrisa sutil pero inquietante. Cada detalle de su apariencia estaba cuidadosamente calculado para infundir miedo, desde el brillo de sus zapatos pulidos hasta el plateado de su antiguo reloj de bolsillo. A pesar de su edad avanzada, su porte era imponente y majestuoso, como si llevara consigo el peso de una existencia juvenil. Sus movimientos eran suaves y precisos, como los de un depredador acechando en la oscuridad, y su mirada penetrante parecía escrutar los rincones más oscuros de mi mente con una intensidad sobrenatural. «Buenas noches. ¿Cuánto cuesta una carrera hasta el Hotel El Rincón?», dijo con una voz de locutor de radio. No había dudas. Era el tipo del que mis compañeros habían hablado. Decidí no hacer ese traslado y cuando se lo iba a comunicar me dijo: «Fuera del costo, le ofrezco $30 de propina. Solo llegamos allí y me quedo». Me pareció una gran oferta. La propina, más los $15 de la carrera que pensaba cobrarle, me permitirían seguir en la racha ganadora de esa noche. ¿Qué podría salir mal? Solo debía llevarlo y dejarlo allí. Y fue así que la codicia me arrastró a esa experiencia. «Son $15 hasta allá, más de la propina, porque normalmente no voy para esa zona», le dije. «Sí, se me ha hecho difícil conseguir a alguien que me lleve», dijo mientras se subía al asiento trasero del coche y me pasaba los $45 contantes y sonantes. Mis instintos me advertían de que algo no estaba bien, pero decidí ignorarlos y proseguir con el viaje.
Me animaba a pensar que tal vez mis compañeros ocultaban esa carrera por lo rentable que eran y querían hacerla ellos. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio, pero su presencia pesaba como una losa de concreto sobre mí. Su mirada fija en el retrovisor me llenaba de inquietud, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Sabe que ese hotel se incendió hace 5 años y está en ruinas?, le pregunté. Sí, lo sé. ¿Sabe usted qué exactamente sucedió allí?, a su vez me preguntó. Según las autoridades, fue una falla eléctrica, un accidente, le dije. Sí, un accidente, dijo el hombre como dirigiéndose al aire. ¿Es usted alguna clase de inspector de seguros?, le pregunté, para hacer ameno el viaje. Algo así, contestó. ¿Y viene siempre?, le pregunté para probar mi teoría de que mis compañeros se peleaban por esa carrera. Han pasado 6 meses desde la última vez, dijo el hombre. No me atreví a decir nada más por las evasivas del viejo. Finalmente llegamos al destino y el hombre se bajó del vehículo, no sin antes hacerme otra propuesta. ¿Puedes regresar por mí en 1 hora? Esta vez la propina será de $50 por la molestia. Sí, no hay problema, aquí mismo estaré en 1 hora, le dije sin ocultar mi alegría. El tipo se alejó del coche en dirección a las ruinas de lo que alguna vez fue el lujoso hotel El Rincón. ¿Qué hacía un agente de seguros a esa hora de la noche en un hotel en ruinas? Lo cierto era que no pensaba irme a ningún lado. Esperaría por ahí toda esa hora, hasta que el tipo aparezca para regresarlo al centro de la ciudad. Eso cerraría con broche de oro la jornada de esa noche. Además, de seguro no tardaría mucho. Luego de 1 hora exacta, el hombre apareció de entre la oscuridad y se subió al taxi, extendiéndome $65 por mis servicios. Listo, regresemos, me dijo. Ok, ¿cómo le fue?, le pregunté. No estuvo mal. Atendí a 2 clientes y pues me he ganado algunos miles de dólares. Vaya, quisiera tener un trabajo así. ¿Qué clase de clientes tiene? ¿Le interesa? Estoy pensando en retirarme y no encuentro un aprendiz para la labor, me dijo. Claro que me interesaba, no lo niego. Podría haber pagado mis estudios, ayudado a mi familia y asegurar un futuro cómodo con un trabajo en el que en una sola noche te ganabas algunos miles de dólares. Suena una buena oportunidad, le dije. ¿Y qué hay que hacer? Venga mañana a la misma hora para hacerle un entrenamiento y que empiece enseguida. Habíamos llegado. El camino se me había hecho corto. El tipo se bajó diciéndome una sola frase. Lo estaré esperando. En eso escuché el ladrido de un perro muy cerca de mí, por lo que volví la mirada hacia la izquierda. No había nada, y cuando volví a mirar al viejo, tampoco él estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré para irme rumbo a la estación de taxis, para entregar el coche. No volvería a aquel sitio, eso estaba decidido. No le conté a ninguno de los demás conductores sobre lo acontecido, solo lavé el taxi y me fui a tratar de dormir algo. Eran las 4:45 y ya las luces de mi casa estaban encendidas, lo cual no era la costumbre. Era mi madre. Su vesícula estaba colapsando y ya no se podía postergar más la cirugía, el pretexto de la falta de recursos. A veces la vida te presiona a tomar un camino que quizás no es conveniente caminar, y allí estaba yo, evaluando la idea de ir por la oferta que el viejo me había hecho para solventar esa operación urgente. Ya en la noche me aparqué 2 bloques antes de donde había de recoger al viejo. Eran las 11:30 y estaba ansioso por saber cómo me podía ganar algunos miles de dólares en una noche, justo como me había contado él. Sorprendí a mi pierna derecha temblando nerviosamente y respiré profundo para tratar de tranquilizarme. A las 12 en punto de la noche, surgió de entre las penumbras la figura del viejo que se acercó al coche y se reclinó para quedar a la altura de la ventanilla. Buenas noches, ¿está listo, José? Sí, pero ¿cómo sabe mi nombre?, le pregunté. Ese es mi trabajo, saber. Avancemos, por favor, le explicaré en el camino. Quedé aturdido con su respuesta y solo atiné a tomar la ruta hacia el hotel El Rincón. El viejo empezó con su charla. Mi nombre es Aquiles Beltrán. Entiendo que conoce ese nombre. ¿Sí? ¿El millonario Aquiles Beltrán? ¿El de la cadena de hoteles?, pregunté asombrado. El mismo, respondió y siguió hablando. Durante mi vida he logrado amasar una gran fortuna haciendo este trabajo, pero ya es hora de dejarlo y pasarle la posta a alguien que verdaderamente lo quiera realizar. Usted me ha expresado su deseo de continuar mi labor y le aseguro que no es nada complicado. Y también le aseguro que de aquí en adelante usted no pasará ninguna necesidad y tendrá recursos suficientes para vivir cómodamente como lo he hecho yo. Pues con cada cliente que atiende usted,
ganará $50,000. ¿Y de qué trata el trabajo, don Aquiles?, pregunté con la mente nublada por la cantidad que acababa de mencionar y por mis deseos de llevar una vida cómoda como la de él. Entonces me explicó que primero debía firmar un contrato de derechos y deberes y que al llegar al hotel me enseñaría lo que debía hacer. Sin titubear, detuve el carro a un costado de la vía y firmé el papel. Deseaba empezar cuanto antes. Retomé la ruta y al llegar al hotel incendiado apagué el coche y lo dejé cerrado en el parqueadero de la destruida construcción. El viejo caminaba delante de mí avanzando hacia la entrada del hotel El Rincón, que una vez fue majestuoso y lleno de vida y que ahora yacía en ruinas como un monumento a la desolación y el olvido. Las llamas lo habían devorado por completo hace más de 5 años, dejando solo esqueletos carbonizados de los que alguna vez fueron lujosas habitaciones y pasillos llenos de actividad. Los restos chamuscados se alzaban como fantasmas silenciosos en la noche, con las ventanas rotas como ojos vacíos que observaban el paso del tiempo con melancolía. El aire estaba impregnado de un olor a cenizas y desesperanza, y el viento susurraba entre los escombros como un lamento perpetuo por las vidas perdidas en aquel fatídico incendio. Las sombras se retorcían entre los restos, dando la impresión de que el lugar estaba habitado por presencias siniestras que aguardaban en el silencio de su próxima víctima. El viejo se paró en medio de lo que alguna vez fue el recibidor. «Quédese detrás de mí, en el círculo», me dijo mientras sacaba una libreta y examinaba su contenido. «¿Cuál círculo?», pregunté, y el viejo gritó la palabra «Ishu», y en ese momento se empezó a dibujar un círculo de fuego de unos 3 metros de diámetro alrededor de nosotros. Yo decidí salir de allí y cuando preparaba a correr me dijo con un tono macabro: «Por nada del mundo salga de este círculo». La sola voz me dejó paralizado. Él dijo el nombre de una mujer, no recuerdo cuál era, pero lo que pasó a continuación fue dramático. Una especie de espectro con apariencia femenina salió del piso. Se podía percibir que tenía miedo del viejo, pues cuando lo vio se alteró al extremo. Gritaba y se agitaba, pero no podía acercarse. El miedo de ese espectro se transformó en rabia y era evidente que quería atacarnos, pero era como que algo lo detenía. A continuación, se hicieron visibles 2 espectros más, uno a cada lado de la mujer. Eran ellos lo que le inmovilizaban. Las 2 criaturas hicieron una reverencia ante Aquiles y se llevaron hacia la oscuridad a la mujer que gritaba, desesperada. Todo volvió a la normalidad, si podía decirse así, excepto los latidos de mi corazón que estaba a punto de explotar. El viejo estaba de lo más tranquilo. Dio la vuelta y pasó a mi lado diciendo: «Estamos listos», y siguió con dirección al parqueadero. Yo iba atrás de él sin dejar de mirar a mis espaldas. «¿Qué demonios fue todo esto? ¿Qué clase de trabajo es este?», le reclamé. «Ese, señor José, es desde ahora su trabajo. De hecho, esta sesión ya le será pagada a usted directamente». «Yo no quiero hacer eso. No soy capaz de lidiar con lo que he visto allá adentro». «Tendrá que hacerlo, José. Ya firmó el contrato. Y este no se puede ceder sino hasta dentro de 50 años. Cada 6 meses deberá llegar al hotel, instalar el círculo protector, tomar cualquiera de las almas de la lista y entregársela a los demonios». Me extendió la libreta que había utilizado unos minutos antes y había muchos nombres tachados. Mi cabeza era un remolino y solo se estabilizó al recordar la emergencia que tenía en casa. No quedan muchos nombres. ¿Qué debo hacer cuando se termine la lista?» «Deberá buscar la manera para procurarse más almas, José. ¿Fue usted el que quemó toda esta gente? No soportaba matarlos de uno por uno. Es cuestión de estilo, José. Usted averigüe su estilo. Por lo pronto, ahí le quedan unas cuantas almas de mi lista. ¿Y si me rehúso a hacerlo?», le pregunté sin esperanzas de que me diera una buena noticia. «Entonces le pasará muy pronto lo que me va a pasar a mí en este momento, después de 50 años». A unos metros de nosotros, una grieta se abrió en el piso y de ella salieron 4 demonios horripilantes bañados en fuego y blandiendo cada uno su tridente. El viejo Aquiles había prendido un cigarrillo y me miraba con los ojos muy tranquilos. Cuando las bestias demoníacas se acercaron a él, lo atravesaron repetidas veces con sus tridentes, provocándole tanto daño que sus gritos me acompañan hasta hoy. Mientras lo torturaban, lo llevaban a la grieta que solo se cerró cuando el último de ellos había entrado. Nunca más lo vi. Corrí a mi coche y en el asiento delantero encontré una funda de papel con $50,000. Encendí mi taxi. Como comprenderás, debía llegar a casa urgentemente.
Si acaso te interesa este trabajo, ya se acerca mi hora y estaría encantado de cedértelo. Solo responde a este correo.